Mi hijo me lanzó un plato en plena boda de mi nieta. El cristal se rompió contra mi rostro, mientras todos los invitados se quedaban helados. La sangre empezó a correr por mi mejilla y él me gritó frente a todos que una vieja como yo no merecía vivir en una casa tan grande, que era momento de que la entregara. El salón quedó en silencio sepulcral. Las mariachis dejaron de tocar. Mi nieta Tatiana soltó su ramo de flores. Todos me miraban esperando que me derrumbara, que pidiera perdón, que me achicara como siempre lo había hecho. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento, algo más profundo que ese plato. Me levanté despacio, limpiándome la sangre con la servilleta bordada que había elegido yo misma para esta boda, sintiendo cómo los pedazos de cristal caían de mi vestido azul. Caminé hacia mi hijo, lo miré directo a los ojos y le dije una sola frase que hizo que el color desapareciera de su cara. Vi cómo sus manos empezaron a temblar. Vi el miedo real instalarse en su mirada. Porque mi hijo Samuel no sabía algo que estaba a punto de cambiar todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó 6 meses antes de esa boda terrible. Mi nombre es Rosa María Fuentes. Tengo 68 años y durante toda mi vida lo único que hice fue ser lo que todos esperaban de mí. Una buena hija, una buena esposa, una buena madre, una buena abuela. Siempre antepuse a todos antes que a mí misma. Mi casa, esa casa de 2 plantas en la colonia del Valle, que ahora todos querían que vendiera, la compré con el dinero de la herencia que me dejó mi difunto esposo Ramón hace 15 años. Ramón trabajó 40 años como contador para poder darnos una vida digna. Cuando murió, me dejó sus ahorros y un seguro de vida con una sola petición: que comprara una casa donde pudiera vivir tranquila y donde nuestra familia pudiera reunirse. Y eso hice. Compré esa hermosa casa con jardín donde cabía toda la familia. Pinté cada habitación pensando en cada uno de mis hijos. La recámara azul para cuando Samuel viniera a visitarme con su esposa Olivia. La recámara rosa para mi hija Patricia, que vive en Guadalajara. Un cuarto especial para mis nietos cuando quisieran quedarse. Planté rosas en el jardín, las favoritas de Ramón. Puse una fuente en el patio donde los pájaros vinieran a beber agua por las mañanas. Esa casa era mi refugio, mi santuario, el último pedazo de los sueños que construí con mi esposo. Los primeros años fueron hermosos. Hacíamos carne asadas los domingos. Celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de Reyes. Mi nieta Tatiana prácticamente creció en esa casa. Pasaba los veranos conmigo, me ayudaba a regar las plantas, hacíamos tamales juntas cada diciembre. Ella era la luz de mis ojos. Todos me decían que la consentía demasiado, pero después de criar a mis hijos sola durante los últimos años de la vida de Ramón, cuando él estaba tan enfermo, Tatiana era mi segunda oportunidad de disfrutar la maternidad sin tanto estrés. Samuel, mi hijo mayor, siempre fue complicado. Desde niño tuvo ese carácter fuerte, esa ambición que a veces rayaba en la avaricia, pero era mi hijo y yo lo amaba. Cuando se casó con Olivia hace 10 años, pensé que ella lo suavizaría, que lo haría más compasivo. Me equivoqué. Olivia resultó ser peor que él. Desde el principio vi cómo me miraba cuando visitaba mi casa, como calculando el valor de cada mueble, de cada espacio. Pero yo callaba, porque eso es lo que siempre había hecho, callar y aguantar. Hace un año, Samuel empezó un negocio de bienes raíces. Al principio me sentí orgullosa. Mi hijo, el empresario, venía a visitarme seguido y me platicaba de sus proyectos, de las propiedades que vendía, de lo bien que le estaba yendo. Yo le preparaba su mole favorito, ese que llevaba 3 días de preparación, y lo escuchaba hablar durante horas. Pero después noté algo extraño. Cada vez que venía, terminaba mencionando mi casa, que era muy grande para mí sola, que el mantenimiento debía ser cansado, que a mi edad
Subir escaleras era peligroso, que había visto departamentos preciosos, más pequeños, más manejables, perfectos para una mujer de mi edad. La primera vez que lo sugirió abiertamente fue un martes por la tarde. Yo estaba regando mis rosas cuando llegó sin avisar. Vino acompañado de Olivia, algo que ya era raro porque ella casi nunca me visitaba. Se sentaron en la sala y Samuel fue directo al punto. «Mamá», dijo, «Olivia y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado para ti. Tienes casi 70 años. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras y no hay nadie que te ayude? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche? Sería mucho mejor que te mudaras a algo más pequeño, más seguro. Nosotros te podemos ayudar a encontrar algo lindo». Me quedé helada con la regadera en la mano. ¿Vender mi casa? ¿La casa que compré con el último regalo de Ramón? ¿El lugar donde tenía cada recuerdo de los últimos 15 años? Les dije que no, que gracias por la preocupación, pero que yo estaba perfectamente bien. Vi cómo Samuel apretaba la mandíbula. Olivia puso su mano sobre la de él, como tratando de calmarlo. «Está bien, mamá», dijo él con voz controlada. «Solo queríamos que lo pensaras. Es por tu bien». Esas palabras, por tu bien, empezarían a repetirse como un disco rayado durante los siguientes meses. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Samuel llegaba con folletos de departamentos. Olivia mencionaba casualmente lo cansado que se veía el jardín, lo vieja que estaba la pintura, lo mucho que debía costar calentar una casa tan grande en invierno. Empezaron a llevar a Tatiana con ellos. Mi nieta, mi dulce Tatiana, que estaba planeando su boda, también comenzó a decirme que tal vez papá tenía razón. «Abuela», me decía, «no queremos que estés sola en esta casa tan grande. ¿No sería más fácil vivir en algo más chiquito?» Me dolía el alma escucharla. Tatiana había sido mi cómplice, mi compañera. Hacíamos las tortillas juntas cada sábado. Ella me enseñó a usar el celular y yo le enseñé todas las recetas de la familia. Pero ahora veía cómo Samuel la había convencido, cómo la había puesto de su lado. Empecé a sentirme sola en mi propia casa, cuestionando si realmente estaba siendo egoísta al querer quedarme. Los meses pasaron y la presión aumentó. Samuel dejó de ser sutil. Llegaba y me mostraba cuánto dinero podría obtener si vendía. Olivia mencionaba todo lo que podría hacer con ese dinero, los viajes que podría tomar, lo cómoda que estaría en un lugar más pequeño sin preocupaciones. Yo seguía negándome, pero cada vez con menos fuerza. Empecé a dudar de mí misma. Quizás tenían razón, quizás era egoísta aferrarme a esta casa, quizás era una carga para todos. Entonces llegó el día de la boda de Tatiana. Yo había ayudado a pagar parte de la celebración. Contraté a las mariachis que tocaron en mi propia boda hace tantos años. Bordé yo misma las servilletas con las iniciales de Tatiana y su esposo Marco. Pasé semanas eligiendo el regalo perfecto, un juego de cubiertos de plata que habían pertenecido a mi abuela. Todo estaba hermoso. El salón decorado con flores blancas y rosas, igual que mi jardín. Vi a mi nieta caminar hacia el altar y se me llenaron los ojos de lágrimas de felicidad. Pero durante la recepción, todo cambió. Yo estaba sentada en mi mesa, disfrutando de la música, cuando Samuel se acercó. Había estado bebiendo, podía olerlo en su aliento. Se sentó a mi lado con pesadez y me dijo: «Mamá, Olivia y yo encontramos el departamento perfecto para ti. Ya hablé con un comprador interesado en tu casa. Solo necesitamos que firmes los papeles». Le dije que no, que ya habíamos hablado de esto, que mi respuesta seguía siendo no. Su cara se transformó, se puso rojo de la ira. Me tomó del brazo con fuerza y me dijo que estaba siendo ridícula, que era una vieja terca que no sabía lo que le convenía. La gente empezó a mirarnos. Le pedí que me soltara, que no era el momento ni el lugar para esa conversación.
Pero él estaba fuera de control. Empezó a alzar la voz diciendo que había sacrificado tanto por mí, que lo mínimo que podía hacer era escucharlo. Sacrificado, pensé. Él no sabía el significado de esa palabra. Me levanté para alejarme, para no arruinar la boda de Tatiana con una escena. Pero Samuel se paró también, me siguió. Tomó un plato de la mesa y en un movimiento que nunca olvidaré, me lo lanzó. El cristal explotó contra mi cara. Sentí el impacto, el dolor agudo, la humedad caliente de mi propia sangre corriendo por mi mejilla. El salón entero quedó en silencio. Las mariachis dejaron de tocar a media canción. Escuché a alguien gritar, creo que fue Tatiana. Mi hijo me gritó frente a todos los invitados, frente a mi familia, frente a los amigos de Tatiana, que una vieja como yo no merecía vivir en una casa tan grande, que era hora de que dejara de ser egoísta y pensara en los demás, que esa casa debería ser para alguien que realmente pudiera aprovecharla. Lo vi ahí parado, respirando agitado, con los ojos inyectados de rabia y alcohol, y algo dentro de mí simplemente se quebró. No fue solo el dolor físico del golpe, fue el dolor de años de ponerme en segundo lugar, de sacrificar mis sueños por los de mis hijos, de trabajar dobles turnos cuando Ramón estaba enfermo para que Samuel pudiera terminar la universidad, de vender las joyas que mi madre me heredó para poder pagar la boda de Patricia, de renunciar a mi propio negocio de repostería porque Samuel necesitaba que cuidara a Tatiana mientras él y Olivia trabajaban. Años de darme hasta quedar vacía, y esto era lo que recibía a cambio. Me quedé ahí parada con la sangre manchando mi vestido azul, el que había comprado especialmente para esta ocasión. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con horror, algunos simplemente congelados sin saber qué hacer. Vi a Tatiana llorando en los brazos de Marco. Vi a Olivia con una sonrisa apenas disimulada en los labios. Vi a Samuel esperando que yo hiciera lo de siempre, agachar la cabeza, pedir perdón, hacerme pequeña. Pero no lo hice. Tomé la servilleta bordada de la mesa más cercana y me limpié la sangre despacio, sintiendo cómo cada pedazo de cristal caía de mi ropa al piso de madera. Caminé hacia Samuel con pasos firmes a pesar de que me temblaban las piernas. Lo miré directamente a los ojos y le dije con una voz que no reconocí como mía: mañana a primera hora mi abogado va a contactarte. Me acerqué más a él y susurré lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. Y vas a descubrir que tu madre no es tan tonta como creías. Vi cómo su expresión pasaba de la rabia a la confusión y luego a algo que me dio una satisfacción oscura. Miedo. Sus manos empezaron a temblar. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Di media vuelta, me acerqué a Tatiana, besé su frente y le dije que lo sentía mucho por arruinar su día especial, que la amaba con todo mi corazón. Luego salí de ese salón con la cabeza en alto, sangrando pero digna. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Cuando llegué, me miré al espejo del baño. Tenía cortes en la mejilla y cerca del ojo. Nada grave, pero doloroso. Me limpié las heridas pensando en todo lo que había pasado, en todos los años que había dejado que me trataran como si no importara. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de mi casa, y tomé la decisión más importante de mi vida. Lo que Samuel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era la vieja indefensa que creían. Durante estos últimos 15 años, no había estado solo lamentando la muerte de Ramón y cuidando nietos. Había estado invirtiendo. Ramón me había dejado más dinero del que mis hijos imaginaban, y yo había sido muy inteligente con él. Tenía propiedades en Cuernavaca y Querétaro que rentaba y me generaban ingresos mensuales. Tenía inversiones en fondos que habían crecido considerablemente. Tenía una cuenta de ahorros que ninguno de mis hijos conocía. Además, tenía algo más valioso: información. Durante todos estos meses que Samuel venía a presionarme, yo había estado documentando todo. Cada conversación, cada amenaza velada,
cada manipulación. Había instalado cámaras de seguridad en mi casa después de que una vez llegué y encontré a Samuel y Olivia revisando mis documentos personales cuando pensaban que no estaba. Los había grabado hablando sobre cómo convencerme, sobre cómo usar a Tatiana para manipularme emocionalmente. Pero eso no era todo. Resulta que la esposa de mi difunto esposo no era tan ingenua. Cuando Samuel empezó su negocio de bienes raíces, investigué. Contraté a un contador discreto, un amigo de Ramón de toda la vida, para que revisara las finanzas del negocio de Samuel. Y descubrí cosas interesantes. Mi hijo estaba en serios problemas financieros. Había hecho inversiones terribles. Había pedido préstamos que no podía pagar. Necesitaba dinero urgentemente y había puesto sus ojos en mi casa como su salvación. También descubrí que ya había prometido mi casa a un inversionista. Había tomado un adelanto sobre la venta, convencido de que eventualmente me convencería de firmar. Esa era la razón de toda la presión, de toda la urgencia. No era preocupación por mi bienestar, era desesperación financiera. Mi hijo estaba dispuesto a dejarme sin hogar para salvar su negocio fracasado. Esa noche después de la boda, mientras me curaba las heridas, llamé a don Alfonso, el abogado que había manejado el testamento de Ramón. Le conté todo, le mostré las grabaciones, le expliqué la situación. Él escuchó en silencio y luego dijo: «Rosa María, es hora de que dejes de proteger a quien no te protege a ti». Tenía razón. Toda mi vida había protegido a mis hijos de las consecuencias de sus acciones. Había suavizado cada caída, había pagado cada error, pero esto era diferente. Esto era un ataque directo a mi dignidad, a mi hogar, a todo lo que me quedaba de Ramón. Don Alfonso y yo trabajamos toda la semana siguiente. Preparamos documentos, organizamos evidencias, construimos un caso sólido. Mientras tanto, Samuel me llamaba constantemente. Dejaba mensajes pidiendo perdón por lo de la boda, diciendo que había bebido demasiado, que no era su intención lastimarme. Pero siempre terminaba sus mensajes con la misma cantinela, que deberíamos hablar sobre la casa, que había encontrado un comprador excelente, que esto era lo mejor para todos. Yo no contestaba sus llamadas. Dejé que pensara que estaba asustada, que estaba considerando su propuesta. Dejé que se confiara. Tatiana también me llamó, llorando, pidiéndome perdón por la escena en su boda. Le dije que no era su culpa, que la amaba, pero que necesitaba tiempo. Podía escuchar a Samuel detrás diciéndole qué decir. Mi nieta se había convertido en su títere sin darse cuenta. Olivia, por su parte, tuvo el descaro de presentarse en mi casa 3 días después de la boda. Llegó con flores y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. «Rosa», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «sé que Samuel se pasó de la raya, pero tiene razón en lo fundamental. Esta casa es demasiado para ti. Hemos encontrado un departamento precioso en una zona muy tranquila. Tendrías vecinos, seguridad. No tendrías que preocuparte por el jardín o las escaleras. Y el dinero de la venta te daría una vejez muy cómoda». La escuché hablar mientras tomábamos té en mi sala, la sala que yo había decorado con tanto cariño. La dejé terminar su discurso ensayado. Luego le pregunté con voz tranquila: «Olivia, ¿cuánto dinero les debo?». Se quedó callada, confundida. «¿Perdón?». Repetí la pregunta. «¿Cuánto dinero le debo a ti y a Samuel que justifique que quieran echarme de mi propia casa?». Ella empezó a balbucear que no se trataba de dinero, que era por mi bien. Le pedí amablemente que se fuera y no regresara a menos que la invitara. Los días siguieron pasando. Yo seguía sin contestar las llamadas de Samuel, solo enviaba mensajes cortos diciendo que estaba pensando en todo. Él se desesperaba cada vez más. Sus mensajes pasaron de apologéticos a demandantes. «Mamá, necesito una respuesta. El comprador está esperando. Esto es importante. No puedes ser tan egoísta». Cada mensaje era evidencia adicional de su verdadera naturaleza. Mientras tanto, yo hacía mi vida normal. Regaba mis rosas, cocinaba para mí misma las recetas que Ramón amaba, visitaba a mis amigas del club de lectura.
Iba a misa los domingos. Por fuera, parecía la misma Rosa María de siempre. Pero por dentro estaba cambiando. Estaba encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Estaba dejando de ser la mujer que siempre decía sí, que siempre se sacrificaba, que siempre ponía a los demás primero. Una tarde, don Alfonso me llamó. «Todo está listo», dijo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. «Entonces mañana», respondió, «cambiará todo». Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Sabía que venía la tormenta, pero también sabía que esta vez yo la controlaba. A la mañana siguiente, tal como había prometido, don Alfonso contactó a Samuel. Le envió una citación para una reunión en su oficina. Samuel me llamó inmediatamente, alarmado. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué me está citando tu abogado?» Le dije con calma que asistiera a la reunión y lo descubriría. «Pero mamá», protestó. «No hay peros, Samuel», lo interrumpí. «Nos vemos mañana a las 10 en la oficina de don Alfonso. Y trae a Olivia». Podía escuchar el pánico en su voz. Empezó a le hacer preguntas, a exigir explicaciones. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Me sentí poderosa, en control. Tatiana también me llamó poco después, claramente instruida por su padre para sonsacarme información. «Abuela, ¿qué está pasando? Papá está muy preocupado». Le dije que todo se aclararía pronto y que la amaba mucho. Ella insistió, pero me mantuve firme. La noche antes de la reunión, revisé todo con don Alfonso una última vez. Teníamos las grabaciones de Samuel y Olivia hablando sobre cómo manipularme. Teníamos evidencia de que Samuel había tomado dinero adelantado por la venta de una propiedad que no era suya. Teníamos documentación de sus problemas financieros y teníamos algo más, algo que descubrimos investigando más a fondo. Samuel había estado falsificando mi firma en documentos preliminares para agilizar la supuesta venta. Eso era fraude. Eso era un delito. Don Alfonso me preguntó hasta dónde quería llegar. «Rosa María», me dijo, «esto podría llevarlo a la cárcel. ¿Estás preparada para eso?» Me tomé un momento. Pensé en el niño que había sido Samuel, en el hijo que había criado, pero luego pensé en el plato estrellándose contra mi cara, en los meses de manipulación, en cómo había usado a mi nieta en mi contra. «Estoy preparada para hacer lo necesario», respondí. Llegó el día de la reunión. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, el color vino que Ramón decía que me quedaba hermoso. Me maquillé cuidadosamente, cubriendo los últimos rastros de los cortes en mi cara. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Rosa María que se achicaba ante los gritos. Era la Rosa María que había construido una vida después de la muerte de su esposo. La Rosa María que había invertido sabiamente y había crecido su patrimonio. La Rosa María que ya no iba a permitir que nadie la pisoteara. Llegué a la oficina de don Alfonso 15 minutos antes. Samuel y Olivia ya estaban ahí, se veían nerviosos. Samuel se levantó cuando me vio entrar. «Mamá», empezó, pero don Alfonso lo interrumpió. «Siéntese, por favor. Esto es una reunión formal». Samuel obedeció, pero no dejaba de mirarme, tratando de leer mi expresión. Olivia se retorcía las manos en su regazo. Don Alfonso comenzó la reunión explicando que yo lo había contratado para proteger mis intereses legales ante la presión indebida que había estado recibiendo respecto a mi propiedad. Samuel intentó interrumpir diciendo que él solo estaba preocupado por mi bienestar. Don Alfonso levantó la mano. «Déjeme terminar». Luego procedió a poner las grabaciones. La voz de Samuel llenó la oficina. Escuchamos cómo le decía a Olivia que solo tenían que seguir presionando, que eventualmente yo cedería. Escuchamos cómo Olivia sugería usar a Tatiana para hacerme sentir culpable. Escuchamos cómo calculaban cuánto dinero obtendrían de la venta y cómo lo usarían para salvar su negocio. Samuel se puso pálido. «Mamá, esto es...»
Esto lo sacaste de contexto, tartamudeó. Entonces don Alfonso mostró los documentos, evidencia de que Samuel había prometido mi casa a un inversionista y había recibido dinero por adelantado. Evidencia de que había falsificado mi firma en documentos preliminares. Olivia empezó a llorar. Samuel se puso de pie furioso. Tú me espiaste. Pusiste cámaras en tu casa para atraparme. No me atrapé, Samuel, dije finalmente. Tú solito te metiste en este problema con tu avaricia. Don Alfonso continuó. Explicó que lo que Samuel había hecho constituía fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida, que yo tenía bases legales para presentar cargos criminales. Samuel se desplomó en su silla. Mamá, por favor, susurró. Soy tu hijo. Exacto, respondí. Eres mi hijo. El hijo por el que trabajé dobles turnos. El hijo por el que vendí las joyas de mi madre para pagar su educación. El hijo por el que sacrifiqué mis propios sueños. ¿Y así es como me pagas? Olivia intentó hablar. Rosa, nosotros solo queríamos lo mejor para ti. La miré fijamente. No, Olivia. Ustedes querían lo mejor para ustedes. Querían mi casa para salvar su negocio fracasado y estaban dispuestos a dejarme sin hogar, a manipularme, a usar a mi propia nieta en mi contra para conseguirlo. No hablen de lo que es mejor para mí cuando ni siquiera han preguntado qué es lo que yo quiero. Samuel empezó a suplicar. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, que estaba desesperado, que devolvería el dinero, que cancelaría todo con el inversionista, que nunca volvería a mencionar la casa. Pero don Alfonso negó con la cabeza. Es tarde para eso, señor Fuentes. Su madre ha decidido tomar acciones legales. Samuel me miró con verdadero terror en los ojos. Mamá, no, por favor. Iré a la cárcel. Lo miré en silencio por un largo momento. Vi al hombre en que se había convertido, tan diferente del niño que había criado, y tomé mi decisión. No voy a presentar cargos, dije. Samuel suspiró aliviado. Pero tampoco he terminado, continué. Don Alfonso, por favor, muéstrales el otro documento. El abogado sacó un sobre y lo deslizó por la mesa. Samuel lo abrió con manos temblorosas. Era un documento legal estableciendo que yo estaba completamente en mis facultades mentales, que mi casa y todas mis propiedades estaban bajo mi control exclusivo, y que ninguna venta o transferencia sería válida sin mi presencia física ante notario y mi firma verificada. Además, estipulaba que cualquier intento futuro de manipulación, coerción o fraude resultaría en cargos criminales inmediatos sin posibilidad de retractación. Pero había más. Don Alfonso explicó que había modificado mi testamento. Anteriormente, todo se dividiría equitativamente entre Samuel y Patricia. Ahora, Samuel quedaba excluido de cualquier herencia. La casa y todas mis propiedades irían a Patricia y a Tatiana. Samuel solo recibiría una cantidad simbólica de dinero, suficiente para que no pudiera impugnar el testamento legalmente. El silencio en la oficina era absoluto. Samuel tenía lágrimas corriendo por su cara. Mamá, no puedes hacer esto. Puedo y lo hice, respondí. Has demostrado que no puedo confiar en ti. Has demostrado que para ti soy solo un medio para obtener dinero. Pues bien, no obtendrás ni un peso más de mí. Olivia intentó protestar, pero la detuve con una mirada. Hay una condición bajo la cual reconsideraré esto, continué. Samuel levantó la cabeza con esperanza. Durante los próximos 6 meses, no quiero que me contactes. Nada de llamadas, nada de visitas, nada de mensajes. Usarás ese tiempo para arreglar tu vida, para pagar tus deudas con tu propio esfuerzo. Buscarás ayuda profesional, terapia, para entender por qué creíste que estaba bien tratarme así. Y le confesarás a Tatiana la verdad sobre todo lo que hiciste. ¿Y si hago todo eso?, preguntó con voz quebrada. Entonces en 6 meses hablaremos. Veremos si hay posibilidad de reconstruir nuestra relación. Pero que quede claro, nunca, jamás, volverás a tener acceso a mi dinero o mis propiedades. Esos días terminaron.
Samuel asintió en silencio. Olivia lloraba abiertamente ahora. Me levanté para irme. Don Alfonso les entregó copias de todos los documentos. Les recordó que cualquier acercamiento no deseado hacia mí sería considerado acoso y habría consecuencias legales. Salí de esa oficina sintiendo como si me hubiera quitado un peso de siglos de encima. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo y me sentí libre. Conduje de regreso a mi casa, mi hermosa casa que ahora sabía con certeza que nadie me quitaría. Entré y todo se veía diferente. Las paredes que había pintado con tanto amor, los muebles que Ramón y yo habíamos elegido juntos, el jardín donde mis rosas florecían. Todo era mío, verdaderamente mío, sin amenazas, sin presiones. Los días siguientes fueron extraños. No recibía las llamadas constantes de Samuel. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico, no amenazante. Tatiana me llamó una semana después. Abuela, ¿es verdad? ¿Papá realmente hizo todo eso? Su voz estaba llena de dolor. Le conté todo sin omitir detalles. La escuché llorar al otro lado de la línea. Lo siento tanto, abuela. Yo no sabía. Pensé que realmente estaba preocupado por ti. Le expliqué que no era su culpa, que Samuel la había manipulado igual que a mí, que él era muy bueno haciéndose la víctima. Tatiana me preguntó si podía visitarme. Le dije que siempre sería bienvenida en mi casa, que ella no tenía nada que ver con las acciones de su padre. Vino ese mismo día. Lloramos juntas, hicimos tamales como en los viejos tiempos y lentamente comenzamos a sanar. Patricia, mi hija que vivía en Guadalajara, se enteró de todo por don Alfonso según mis instrucciones. Tomó el primer autobús a la Ciudad de México. Llegó a mi casa furiosa. ¿Cómo se atrevió Samuel a hacerte esto?, gritaba mientras caminaba de un lado a otro de mi sala. Siempre supe que tenía problemas, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. La calmé con un té de manzanilla y le expliqué todo. Patricia quería confrontar a su hermano inmediatamente, pero le pedí que no lo hiciera, que respetara el periodo de 6 meses sin contacto, que dejara que Samuel enfrentara las consecuencias de sus acciones. Ella accedió a regañadientes. Se quedó conmigo una semana, asegurándose de que estuviera bien. Me di cuenta de que mi enfoque en Samuel y sus problemas había descuidado mi relación con Patricia, quien siempre había sido respetuosa y cariñosa conmigo. Durante esa semana, Patricia y yo hablamos de muchas cosas, de cómo ella también se había sentido a veces en segundo plano, porque yo siempre estaba resolviendo los problemas de Samuel, de cómo había aprendido a no pedirme ayuda para no ser una carga. Me rompió el corazón darme cuenta de que siendo la hija buena, la que nunca daba problemas, había recibido menos atención. Le prometí que eso cambiaría. Los meses pasaron. Empecé a vivir mi vida de una manera completamente nueva. Me uní a un grupo de baile de salsa para personas de la tercera edad. Retomé mi antiguo hobby de la repostería, no para otros sino para mí misma, experimentando con recetas nuevas. Remodeló una parte del jardín, creando un pequeño huerto donde planté tomates, chiles y hierbas. La casa que Samuel quería quitarme se convirtió en mi santuario de verdad. También empecé a viajar, algo que nunca había hecho porque siempre había estado cuidando a alguien. Fui a Oaxaca con Patricia y probamos mole negro auténtico. Visité las pirámides de Teotihuacán con mi grupo de baile. Pasé un fin de semana en Veracruz comiendo mariscos y caminando por el malecón. Cada viaje era una declaración de mi independencia, de mi derecho a disfrutar la vida. Tatiana se convirtió en mi compañera frecuente. Su relación con Samuel se había enfriado considerablemente después de enterarse de la verdad. Ella y Marco me visitaban cada domingo. A veces cocinábamos juntos. Otras veces solo nos sentábamos en el jardín a platicar. Me contaba sobre su nueva vida de casada, sus planes de estudiar diseño gráfico. Yo la escuchaba sin juzgar, sin presionar, solo siendo la abuela que siempre había querido ser. Un día, 4 meses después de la reunión en la oficina de don Alfonso,
recibí una carta de Samuel. Era manuscrita, varias páginas. La leí sentada en mi jardín, bajo la sombra del árbol de bugambilias que Ramón había plantado. En la carta, Samuel se disculpaba profundamente. Explicaba que había estado en terapia, que estaba trabajando en sí mismo, que había vendido su negocio de bienes raíces y estaba trabajando como contador en una empresa, ganando un salario modesto pero honesto. Escribió sobre cómo la terapia le había ayudado a ver patrones de comportamiento tóxicos que arrastraba desde joven. Cómo había vivido siempre con la idea de que merecía más de lo que tenía, que el mundo le debía algo. Cómo había visto a su propia madre no como una persona, sino como un recurso. Las palabras eran dolorosas de leer, pero también honestas. Por primera vez sentí que Samuel estaba siendo genuino. También mencionaba que Olivia y él se habían separado, que ella no había podido aceptar la nueva realidad financiera y se había ido, que ahora vivía solo en un departamento pequeño y que por primera vez en años podía dormir tranquilo sin deudas aplastándolo. Terminaba la carta pidiéndome no perdón todavía, porque sabía que no lo merecía, sino la oportunidad de algún día quizás reconstruir algo. No respondí la carta inmediatamente. La dejé en mi buró y la releía cada noche antes de dormir. Hablé con Patricia sobre ella. Hablé con Tatiana. Hablé con don Alfonso. Todos me dijeron lo mismo, que la decisión era solo mía, que debía hacer lo que sintiera correcto. Pasaron 2 semanas antes de que me sentara a escribir mi respuesta. Le escribí a Samuel que apreciaba su honestidad, que podía ver que estaba haciendo un esfuerzo real por cambiar, pero también le dejé claro que la confianza se construye con acciones, no con palabras, que cuando se cumplieran los 6 meses podíamos hablar, pero que nuestra relación nunca volvería a ser lo que era, que yo había cambiado también, que había encontrado mi voz y mi valor, y que no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Le dije que si quería una relación conmigo en el futuro, tendría que ser en mis términos. Visitas cuando yo las aprobara. Respeto absoluto por mis decisiones y, sobre todo, reconocimiento de que yo era una persona con autonomía, no una fuente de recursos o una carga que manejar. Terminé la carta diciéndole que a pesar de todo, seguía siendo mi hijo y que parte de mí siempre lo amaría, pero que ese amor ya no significaba sacrificarme a mí misma. Cuando llegaron los 6 meses, acepté verlo. Nos reunimos en un café neutral, no en mi casa. Samuel llegó puntual, se veía diferente. Más delgado, con algunas canas que no había notado antes. Se veía humilde. Nos sentamos y hablamos durante horas. Me contó más sobre su terapia, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida. Le conté sobre mis viajes, mis nuevos hobbies, mi nueva independencia. No fue una reconciliación mágica. Fue incómodo a veces, doloroso otras, pero fue honesto. Samuel no trató de justificar lo que había hecho. No pidió perdón esperando que todo volviera a la normalidad. Solo pidió la oportunidad de demostrar con el tiempo que podía ser un mejor hijo. Le dije que estaría observando, que si veía señales de los viejos patrones, me alejaría sin dudarlo. Establecimos límites claros. Nos veríamos una vez al mes para tomar café. Nada de hablar de dinero o propiedades. Nada de visitas no anunciadas a mi casa. Si en algún momento yo sentía que estaba cruzando una línea, lo señalaría y él tendría que respetarlo. Samuel aceptó todas las condiciones. Era un comienzo, nada más, pero era algo. Los meses se convirtieron en 1 año. Samuel mantuvo su palabra. Nuestras reuniones mensuales continuaron. Lentamente, muy lentamente, empezamos a construir algo nuevo. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes, era algo diferente, algo más equitativo. Yo ya no era la madre abnegada que se sacrificaba por todo. Él ya no era el hijo que tomaba sin agradecer. Tatiana también sanó su relación con Samuel, aunque nunca volvió a ser la niña que idolatraba a su padre. Ella también puso límites. Las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes, pero más genuinas.
Patricia vino a visitarme más seguido y fortalecimos nuestra relación. Las tres mujeres, Patricia, Tatiana y yo, formamos un vínculo especial, apoyándonos mutuamente. En mi casa, mi hermosa casa que nadie pudo quitarme, creé una vida que me llenaba. Empecé a dar clases de repostería a otras mujeres mayores en el centro comunitario. Formé amistades verdaderas, no basadas en obligación familiar, sino en intereses compartidos. Viajé a lugares que siempre había soñado visitar. Leí libros que siempre había querido leer. Descubrí quién era Rosa María más allá de ser madre, abuela, esposa. Mi jardín creció más hermoso cada temporada. Las rosas que planté en memoria de Ramón florecieron abundantemente. Agregué un pequeño estanque con peces koi. Construí un área de lectura bajo una pérgola cubierta de jazmines. Cada rincón de esa casa reflejaba mis elecciones, mis gustos, mi esencia. Ya no era solo la casa de la familia, era mi hogar. Hoy, 3 años después de aquel terrible día en la boda de Tatiana, me siento en mi jardín cada mañana con una taza de café y miro mi casa con profunda satisfacción. A veces pienso en lo cerca que estuve de ceder, de dejar que me convencieran de que no merecía este espacio, esta independencia. Me estremezco pensando en cómo habría sido mi vida si hubiera firmado esos papeles. Pero no lo hice. Encontré la fuerza para defenderme. Y esa fuerza cambió todo. No solo salvé mi casa, salvé mi dignidad, salvé mi sentido de valor propio. Les mostré a mis hijos, a mis nietos, a todas las mujeres de mi edad que nos están viendo, que nunca es tarde para ponerse de pie. Samuel y yo tenemos una relación cordial ahora. No es perfecta, probablemente nunca lo será, pero hay respeto. Él ha mantenido su terapia, ha reconstruido su vida de manera honesta. Ha aprendido a valorar las relaciones sobre las cosas materiales. A veces veo destellos del niño que crié, del hijo que amaba, y eso me da esperanza. Pero independientemente de cómo evolucione nuestra relación, yo sé quién soy ahora. Soy Rosa María Fuentes. Tengo 71 años y no soy una vieja que deba ser arrinconada o ignorada. Soy una mujer con recursos, con inteligencia, con fuerza. Soy dueña de mi vida y de mis decisiones. Y si alguien vuelve a intentar quitarme lo que es mío, sabrán que ya no soy la que se queda callada. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las de mi edad, que a veces sienten que ya no tienen voz, les digo esto: nunca es tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejas para poner límites. Nunca merecen menos respeto por haber dado mucho. Sus sacrificios no los hacen débiles, los hacen fuertes. Y esa fuerza pueden usarla para protegerse. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las convenzan de que no merecen dignidad, espacio, autonomía. No dejen que las llamen egoístas por querer conservar lo que les pertenece. No permitan que las hagan sentir como una carga por tener necesidades y deseos. Ustedes importan. Sus vidas importan. Sus decisiones importan. Y si alguien las presiona, las manipula, las hace sentir pequeñas, recuerden mi historia. Recuerden que hay formas de defenderse. Busquen ayuda legal si es necesario. Documenten todo. No tengan miedo de poner límites incluso con familia. El verdadero amor familiar respeta, no manipula, no usa, no lastima. Mi casa sigue en pie, más hermosa que nunca. Mi jardín florece cada primavera. Y yo, Rosa María, florezco con él. Aprendí que el respeto propio no tiene edad, que nunca es tarde para una nueva vida, que podemos amar a nuestros hijos sin dejar que nos destruyan, que podemos perdonar sin olvidar, que podemos ser fuertes y compasivas al mismo tiempo. Esta es mi historia. La historia de una mujer que casi pierde todo por no saber decir no, pero que al final encontró su voz cuando más la necesitaba. Y esa voz cambió todo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría leer sus historias, sus experiencias.
porque todas tenemos algo que enseñarnos unas a otras, y juntas somos más fuertes de lo que jamás imaginamos.